Bienvenidos al programa Hablemos Claro. Hoy tenemos el tema acerca de el IRS contra William Branham, fraude económico. Es una acusación que está en las redes sociales en contra del ministro William Marion Branham. Hoy vamos a hablar de un tema que muchos hablan, pero poco explican. Casi nadie aclara con honestidad de este tema. No mucha gente está hablando con honestidad. Y es la acusación relacionada con el IRS en la vida del hermano William Marion Branham. Porque, mire, basta decir que el IRS, basta que escuchen eso, nomás escuchan eso, algunos concluyen automáticamente fraude económico, corrupción, engaño en el ministerio de William Branham. Él es un falso profeta. Pero hoy, en Hablemos Claro, aquí en este programa, no trabajamos con etiquetas, trabajamos con hechos. Siempre nos gusta apuntar a los hechos reales en cuanto a estas situaciones. La pregunta no es, mire, hubo un problema fiscal. Eso intuitivamente, al ver al IRS involucrado, sabemos que era una cuestión fiscal. La verdadera pregunta es, ¿fue esta situación realmente un fraude económico o un asunto administrativo mal interpretado y exagerado con el tiempo por los críticos y detractores en contra del ministerio del profeta William Branham? Hagámonos esa pregunta. Aquí no venimos a estar repitiendo lo que otro dijo, narrativas sin fundamento. Vamos a hablar, a separar con entendimiento lo legal de lo moral. Dos cosas muy importantes de separar: el error y el delito. Mire, la crítica legítima de lo que es una acusación deshonesta. Aprender a separar estas cosas. Ahora, si tú eres miembro de la comunidad del mensaje de la hora traído por William Branham, este tema te parecerá importante. Y si no lo eres, el tema merece ser escuchado con seriedad. Así que vamos aquí a invitar que se queden con nosotros para que podamos de una vez hablar claro. A eso venimos el día de hoy. Antes de iniciar a hablar del ministro, el hermano William Marion Branham, es necesario establecer el fundamento correcto. Porque aquí no estamos hablando de un personaje en común ni de una figura intocable, no, sino de un ministro que Dios usó en su tiempo específico. Entonces, para nosotros, como creyentes del mensaje de la hora, el hermano William Branham no es el objeto de nuestra fe.
Para nosotros, los creyentes del mensaje traído por William Branham, creemos que es un mensaje cristocéntrico, por lo que predicamos a Cristo, hablamos de Cristo, pero también dedicamos tiempo para tomar estas acusaciones deshonestas. Pero lo primero, Cristo es el centro, Cristo es la palabra, es la autoridad. El profeta fue un instrumento. Reconocemos que Dios a lo largo de la historia bíblica siempre ha enviado mensajeros, no porque ellos fueran perfectos, sino porque Dios es soberano en su elección y Él decide hacer las cosas como Él quiere hacerlas. Moisés falló, Elías se desanimó, Jonás huyó, Pedro lo negó. Sin embargo, el llamado de Dios no fue anulado por la fragilidad humana. ¿Entiende? Entonces, esto nos hace entender que cuando hablamos del profeta William Branham con madurez, implica tres cosas esenciales y fundamentales, que son reconocer el llamado y el impacto del ministerio, sin estar aquí exagerando ni convirtiéndolo todo lo que hablamos en idolatría. No, eso no funciona conmigo, no va con hablemos claro eso. Entonces, aceptar que fue un hombre con limitaciones humanas, sujeto a errores, se cansaba y sufría presión. Ahora, cuando tomamos la historia, debemos de ser cuidadosos. Cuando hacemos acusaciones, fundamentarlas a través del factor histórico. Entonces, cuando la verdad se defiende con la historia, no debemos negar hechos ni estar repitiendo acusaciones que otros han hecho, que no han sido probadas con evidencia. Mire, la fe que es verdadera confronta estas cosas, no teme a la historia ni a la investigación honesta de cualquier persona que pueda traer algo para considerar. Tampoco somos de aquellos que necesitamos estar exagerando para sostenerse. Mire, creemos que Dios usó el ministerio de William Branham para llamar a una novia, restaurar verdades olvidadas y apuntar de nuevo a la palabra original a través de la restauración, que es volver al Evangelio de Jesucristo, al apostólico, en su fundamento, orden y doctrina. Ahora, pero también entendemos que el mensaje no depende de la perfección del mensajero, sino de la fidelidad de Dios. Por eso, el hablar de William Branham, usted notará que hablemos claro, no hablamos de William Branham, no lo exaltamos por encima de la Escritura, no lo defendemos con fanatismo ciego, pero tampoco venimos aquí a permitirnos que vengan personas que son poco confiables, que no son estudiosos minuciosos de la historia, que vengan a acusar injustamente. Eso no lo debemos permitir. Entonces, no permitamos que vengan a distorsionar la historia, porque eso es lo que están haciendo estas gentes, distorsionan la historia. Mire, ese es el espíritu con el que nosotros nos enfrentamos, al cual debemos abordar en cualquier tema relacionado con el profeta. Y debemos hacerlo con reverencia, discernimiento y verdad, porque es importante que tengamos esa capacidad. Así que, mis amigos de Hablemos Claro,
quiero decir algo aquí públicamente. Cuando usted defiende el ministerio de William Branham, eso no es idolatría, sino que con honestidad toda acusación debe probarse, toda defensa debe ser honesta. Bajo esos parámetros podemos nosotros hoy estar acá teniendo claro las cosas. Mire, una persona con educación básica fácilmente podría llegar a entender lo que es fraude y error, que son dos cosas muy diferentes. Es decir, una persona con 5º grado, con 7º grado, educación básica, que le explique lo que es un fraude. El fraude es la intención deliberada, el engaño para beneficio personal ilícito, una ganancia ilícita. El error es una falla que se comete en una declaración, ejemplo fiscal. Cuando usted declara la renta, podría cometer errores, pero eso es un error de declaración, mientras que el fraude implica enriquecimiento ilícito. Entonces, una persona con educación básica me entiende esos términos. Ahora, mis amigos, la pregunta que debemos hacernos en este Hablemos Claro es, bueno, si hay personas, que recientemente me encontré con una, que lanzó la acusación pública en las redes sociales diciendo que William Branham cometió fraude económico. Entonces, la pregunta honesta que usted y yo debemos hacernos es la siguiente. Ok, si esta persona está diciendo de que William Branham cometió fraude económico, deben de haber evidencias que nos muestren que tal hecho ocurrió. Por lo que la pregunta que debemos hacernos es la siguiente. Bueno, ¿dónde están las evidencias del fraude económico? Bueno, ¿será que existe alguna condena, un proceso penal, una evidencia bancaria que nos esté evidenciando que como prueba que el hermano Branham robó y estafó económicamente a alguna persona? ¿Existirá una condena, un juicio condenatorio contra el hermano Branham? ¿Estuvo sometido a algún proceso penal? ¿Se muestran evidencias bancarias de que se hizo tal fraude? Porque una cosa, si existen evidencias, si existe un proceso penal en Estados Unidos, tendríamos la prueba clave para demostrar que la acusación de fraude económico al ministro William Branham es verdadero. Pero ¿qué pasa? La historia no registra ningún proceso penal o evidencia de enriquecimiento ilícito, ni investigación, ni siquiera una investigación de esto. Entonces, esto es clave para ir aclarando el caso IRS contra el ministro William Branham. Aunque la historia registra el hecho del caso del IRS contra William Branham, eso es algo que podemos decir sí, realmente pasó, por lo que podemos encontrar esto en la historia y nosotros debemos de ser personas honestas, con honestidad y verdad. Esta situación
en la que se vio involucrado el ministro William Branham, el caso contra el IRS, que es lo que nos atañe hoy, una acusación. Vemos que el hecho sí pasó, amigos, pero al revisar el caso real, con honestidad, vemos al ministro, el hermano William Branham. Tenemos que reconocer públicamente, como lo repito, si el IRS estuvo en contra del hermano Branham, y dentro de este caso, como creyentes del mensaje, debemos presentar los hechos sin ocultar nada, porque lo repito, sí, es cierto, sí hubo un caso del IRS en contra del hermano William Branham, y esto fue por clasificación incorrecta de ingresos, mal asesoría contable, mezcla de fondos personales y ministeriales. En todo eso que el IRS encontró como irregular en la declaración fiscal, porque hay que decirlo que el IRS es quien se encarga de los impuestos en Estados Unidos, ¿me entiende? Entonces, en todo lo que el IRS encontró, no hubo cargos criminales en contra de William Branham. No hubo una acusación de estafa en contra de William Branham. No hubo ni siquiera un juicio y condena en contra del ministro William Branham. Entonces, ¿de qué se trató esto? Esto se trató nada más de problema fiscal, impuestos. Problemas fiscales administrativos no son fraudes económicos. Una persona con 5º grado, con 7º grado, con educación básica, puede entender que problemas fiscales administrativos no son fraude económico. Mire, el hermano William Branham inició como evangelista ya por los años 30, 40, y en esa época no existían regulaciones modernas para los ministerios religiosos. Muchos evangelistas no tenían contadores profesionales y con frecuencia cometían el error. Estados Unidos es un país muy profesional, muy detallista en cuanto a esto, y lo que estaba pasando es que estos ministros mezclaban con frecuencia ofrendas personales con gastos ministeriales, donaciones para viaje y campañas. Esto no es correcto a la luz de la declaración de los impuestos fiscales. Entonces, el IRS, que es el Internal Revenue Service, es decir, el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que hace el IRS? Mire, es la agencia gubernamental encargada de recaudar impuestos federales y de hacer cumplir las leyes fiscales de los Estados Unidos. Depende del Departamento del Tesoro. En términos simples, el IRS cobra los impuestos sobre ingresos personales y corporativos, revisa declaraciones de impuestos, investiga errores e incumplimientos fiscales, impone multas administrativas cuando corresponde y puede iniciar procesos legales solo cuando ya se haya cometido el delito, lo cual no es el punto, no ocurre en todos los casos que ve el IRS automáticamente. Es importante aclarar que hay personas que suelen confundirse, hay personas que se confunden, y el hecho, dicen, tener un problema con el IRS, eso no significa que usted es un criminal, en ninguna forma, eso significa que usted sea un criminal. Entonces eso hay que entenderlo. Generalmente estos casos son administrativos que siguen a errores, cometidos
en cuanto a la omisión o mala clasificación de ingresos. Por ejemplo, algo sencillo, error administrativo, no declarar correctamente ciertos ingresos, lo cual le lleva a multa o pago atrasado. Ahora, hay un término que es el fraude fiscal, que consiste en ocultar el dinero intencionalmente, falsificar documentos, y esto sí es un delito penal. Pero son cosas muy distintas, porque el IRS aparece en el caso que hoy tenemos, que estamos viendo, en el caso IRS contra William Branham. Vemos que intervino hermano Branham, porque consideró que parte de los ingresos recibidos por el profeta Branham no fueron correctamente clasificados para efectos fiscales. No porque hubiera una estafa religiosa, un esquema de corrupción. El IRS es la autoridad fiscal en los Estados Unidos. Tratar con el IRS no implica culpa criminal. Muchos ciudadanos y ministerios han tenido ajustes con el IRS sin ser fraudulentos. Así que no es una regla de que el que trata con IRS es un fraudulento. Ahora, ¿cuál fue el problema con el IRS? Mire, el problema que el hermano Branham tuvo no fue fraude, sino clasificación incorrecta de ingresos. En términos simples, parte del dinero que el hermano Branham recibía, ofrendas personales, donaciones para viajes, apoyo ministerial, fue tratado como fondos del ministerio, cuando IRS consideró que una porción debía declararse como ingreso personal sujeto a impuesto. Lo que el IRS andaba buscando era el impuesto, que eso es lo que le competía a él, ¿verdad? El IRS terminó esto bajo su visoría, determinó que el hermano Branham no había declarado correctamente ciertos ingresos personales. Por ello, debía impuestos atrasados, recargos. Así como nosotros que pagamos impuestos en las alcaldías, a veces nos atrasamos, de igual manera, así como aquí en El Salvador. Entonces, hubo una acusación. Debemos preguntarnos eso. La historia, ¿acaso muestra que hubo una acusación de estafa o delito en contra de William Branham? Porque si la hubo, hay evidencia. Pero no hay ninguna evidencia de fraude económico. Estos críticos del ministerio del hermano Branham, ellos siempre olvidan puntos claves. El hermano Branham no fue acusado de estafa, no fue acusado de robo, no sufrió un proceso penal, no hubo juicio público. Fue un proceso administrativo, no un proceso criminal. Pero ellos siempre apuntan, es que mire, fueron como $40,000, cifra aproximada, que eran impuestos atrasados, acumulados, multas administrativas de interés. Pero no era un dinero robado, no era un dinero oculto, sino impuestos no pagados correctamente según el criterio de la entidad encargada de los impuestos en los Estados Unidos, el IRS. Entonces, el hermano Branham reconoció la obligación. Yo no sé qué habrá hecho el hermano Branham, quizás pidió un préstamo, pero de alguna manera él tuvo el dinero y pagó lo requerido. Eso es lo que legalmente e históricamente está evidenciado. Ahora,
El hecho de pagar la deuda no es una conducta de un estafador, sino de alguien que resuelve una falta administrativa. Ahora, ¿por qué esto no es un fraude económico? Porque el fraude económico requiere varias cosas. Uno, intención deliberada, engaño sistemático, beneficio ilícito probado, condena o evidencia legal. Y en este caso del hermano Branham, nada de eso se probó en contra del ministro William Branham. Lo que sí hubo fue un desorden administrativo, una mala asesoría fiscal, desconocimiento técnico, errores. Eso no son cosas que pueden categorizarse como crimen. Ahora encontramos a ciertas personas usando esto, usando el caso para, dicen ellos, esto es lo que los críticos detractores dicen, toman el conflicto con el IRS y lo simplifican y dicen ellos, era evasión fiscal. Lo transforman ellos, los críticos, en fraude económico. Esa es retórica de los críticos en contra de William Branham, pero no es historia, porque la historia es probable. Necesitamos ser honestos, hacer evaluaciones justas. El hermano William Branham tuvo un problema fiscal real, sí. Fue algo administrativo, sí. Eso no es criminal. Además, ¿pagó lo que correspondía? Sí. Pagó. No hay evidencia de corrupción, estafa, ni enriquecimiento ilícito. Decir eso es importante. Mire, hablar la verdad no va a debilitar este mensaje traído por William Branham. Bajo comparación honesta, sabemos que el hermano Branham no acumuló riquezas, no dejó herencias millonarias, no construyó imperios religiosos, rechazó ofrendas en múltiples ocasiones, vivió de manera sencilla. Eso es un contraste, ¿me entiende? Los grandes fraudes religiosos, cuando se cometen, tenemos el caso de la luz del mundo y el imperio construido por Nason Joaquín. Grandes mansiones, empresas, fortunas. Pero William Branham no dejó nada de eso. Entonces, y la pregunta que yo siempre les hago y que recientemente la dirigí a esta persona que retomó este tema y que pues nos ha llevado a este video aclaratorio, lo que yo siempre les digo y se lo dije a él y se lo digo a cualquiera: no hay pruebas en contra del hermano Branham, solo una acusación de críticos y detractores, por lo que la acusación no es fundamentada. ¿Por qué? El caso suyo de acusación de fraude económico se cae cuando no hay registros bancarios, no hay testimonios legales, no hay auditorías condenatorias, no hay sentencia judicial. Una conclusión lógica
ahora, en este tiempo que ya han pasado más de 60 años de que partió el ministro William Branham, hasta este día no hay pruebas, lo que nos deja sin evidencia a la narrativa de los críticos detractores. Mire, una cosa es cuando estas personas vienen a nosotros que somos creyentes del mensaje y nos traen diferencias doctrinales. Toman la simiente de la serpiente y ellos dicen, no, la interpretación es esta, la deidad de Dios, y dicen, mire, esto. Pero una cosa es que vengan con esa clase de diferencias doctrinales y otra cosa es que vengan con ataques personales al hermano Branham, con acusaciones morales. Una acusación moral como la que tenemos en cuestión el día de hoy en Hablemos Claro. Cuando una acusación moral como la que han hecho públicamente, falsamente, vale la pena la aclaración necesaria. Mire, si usted quiere discutir temas acerca de la doctrina predicada por el profeta William Branham, que la cual usted no está de acuerdo, eso es válido, mi hermano, amigo, eso es válido hacerlo. Pero cuando viene y aparece usted señalando errores teológicos, wow, eso es legítimo, correcto, eso es lo que se debe de hacer. Pero cuando usted aparece y dice William Branham, fraude económico, sin pruebas, eso hace de usted una persona deshonesta. Amigos, hermanos, no todo el que critica tiene razón, ni todo el que defiende está ciego. La comunidad del mensaje de la hora debemos en el siglo XXI llegar a ser una comunidad madura. No defender por emoción, no defender ni estar repitiendo eslogans de críticos, sino que aquí lo que nos queda es estudiar la historia, ver la historia real, responder con datos, no insultos, no estar insultando a las personas. La verdad no necesita exageraciones para sostenerse. Y ahora, públicamente, no hay evidencia de fraude económico. Sí, puede comprobar usted que sí hubieron errores administrativos, no hubo un juicio de enriquecimiento ilícito, la acusación no está probada. Entonces, defender la verdad no es fanatismo, acusar sin pruebas no es valentía, es irresponsabilidad. Eso es lo que es. Por lo que, amados hermanos, hermanas, hoy hemos hablado claro. Aquí hablamos claro con franqueza. Y aquí no venimos para contender, sino para poner las cosas en su lugar. La verdad jamás teme ser examinada. El mensaje de la hora no se debilita cuando una persona habla con honestidad, sino que se fortalece. Como comunidad del mensaje de la hora, creyentes en el mensaje traído por William Branham, aquí no venimos nosotros a otra cosa. Es decir, tenemos una responsabilidad. No venimos a repetir acusaciones sin fundamento. Ni siquiera venimos a estar en defensa por la emoción, ¿me entiende? Y no cerramos los ojos a los hechos. El hermano Branham fue un hombre usado por Dios. El hermano Branham fue un hombre usado por Dios en su tiempo, pero él nunca fue infalible.
pero tampoco fue el fraude que algunos quieren presentar. Por eso nosotros estamos acá, y defender la verdad histórica no es idolatría, es justicia. Recordemos siempre esto, llevémonos algo: nuestra fe no descansa en un hombre, descansa en Cristo. El mensaje apunta a la palabra, y la palabra nos llama a vivir en luz, equilibrio, discernimiento. Que salgamos de este programa de hoy, de Hablemos Claro, con una fe más madura, con un espíritu más sobrio y con un compromiso mayor de hablar con verdad, aun cuando no sea popular. Por lo que doy las gracias a todos ustedes que me han acompañado en este programa de Hablemos Claro. Que Dios les bendiga ricamente y hasta el próximo programa. Dios les bendiga.